¿Qué tal? En esta sesión vamos a retomar un poco más el tema acerca de cantidades físicas, cantidades fundamentales y derivadas. Para ello vamos a considerar la información de su libro que aparece en las páginas 5, 6 y 7. Antes de comenzar con los aspectos teóricos, vamos a realizar un pequeño ejercicio relacionado a algunas observaciones que vamos a efectuar sobre el dispositivo móvil que estén utilizando ahorita ustedes, por ejemplo, su teléfono. Vamos a considerar algunos aspectos o algunas cantidades que se pueden medir. Si ustedes, por ejemplo, observan la pantalla, se darán cuenta que hay un área que cubre esta parte. ¿Cómo podríamos determinar nosotros el área de esa pantalla? ¿Qué instrumentos necesitaríamos para poder determinar exactamente el valor de esa superficie? ¿Qué unidades serían las que deberíamos emplear o cuáles son las que generalmente se utilizan? Bueno, vamos a ir siguiendo la estructura de los conceptos que aparecen en la página 5. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es pues que en la página 5 aparece el concepto de lo que es una cantidad física. Nosotros en este caso, con respecto a la observación de sus teléfonos, hemos mencionado ya algunas cantidades físicas. Dice que son todas aquellas que se pueden medir. En este caso estamos mencionando la superficie que abarca la pantalla de su teléfono. Otra que se puede considerar también es la masa de su teléfono y en consecuencia el peso, que está relacionado con la fuerza de atracción gravitacional. Enseguida aparece el concepto de lo que es una cantidad fundamental. Vamos a considerar nosotros que una cantidad fundamental es aquella que no puede definirse mediante el uso de otras. Por ejemplo, la longitud es una cantidad fundamental, pero el área no lo es, ya que el área es el producto de dos medidas de longitud. Por ejemplo, considerando el caso de la pantalla de sus teléfonos, ustedes tendrían que medir la longitud del largo de la pantalla y multiplicarla por la longitud de lo ancho de esa pantalla. Entonces, como nosotros ya estamos efectuando aquí un producto entre estas dos cantidades, el área debe ser una cantidad derivada, no puede ser clasificada como cantidad fundamental. Otro ejemplo que se relaciona con estas cantidades derivadas, pues sería el volumen. Una vez que nosotros identificamos lo largo y lo ancho de la pantalla de nuestro teléfono, podemos medir también el grosor. Y esto, al multiplicarse con el área, nos va a dar el volumen aproximado que ocupa el teléfono celular. Entonces, este tipo de cantidades pues tienen cierta unidad o cierto patrón de referencia. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a medir longitudes pues pequeñas con la unidad que denominamos centímetros. Por ejemplo, no voy a medir la longitud de la pantalla de mi teléfono con una regla de 1 metro, porque pues estaría un poco fuera de contexto. Lo que hacemos es utilizar una unidad mucho más pequeña, en este caso el centímetro. Pero como ya mencionamos, otra unidad de longitud pues puede ser el metro. Cuando nosotros analizamos las características de un celular antes de comprarlo, nos da datos como qué dimensiones tiene la pantalla, pero las indica en pulgadas. Esa es otra cantidad que se puede utilizar para medir longitud, pero que no está dentro de lo que nosotros habíamos denominado como sistema internacional. De acuerdo a la página 6 de su libro, dice que en 1960 se genera un acuerdo para determinar cuáles serían esas cantidades que se consideran como básicas, cuáles son y cuáles
serían las unidades que se van a tomar como fundamentales. Entonces, si ustedes revisan su libro en la página 7, aparece una tabla titulada tabla C1, la cual contiene las cantidades y unidades básicas dentro del sistema internacional. En este sistema internacional mencionan las 7 cantidades fundamentales, que son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Es probable que nosotros estemos familiarizados más con las primeras 3, que son longitud, masa y el tiempo. Por ejemplo, este video pues ya lleva más de 5 minutos de progreso. Entonces, la masa, cuando nosotros, por ejemplo, acudimos a una cita médica, son de los primeros indicadores que nos toman en cuenta. Nuestra temperatura corporal, nuestra masa en kilogramos, nuestra estatura en metros o en centímetros. Entonces, estamos involucrados en situaciones cotidianas que están relacionadas con la medición de algunas características. Ahora, en la página número en la página número 10 aparece la relación entre, pues con otros sistemas. Es la última tabla que aparece en esa página y nos presenta unidades para medir longitud, área y volumen, pero como mencioné, se refieren al sistema inglés. Es decir, aunque estamos acostumbrados o de manera obligatoria deberíamos usar el sistema internacional, hay países, sobre todo los de habla inglesa, que estamos pensando en este caso Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que tienen de manera predominante este sistema. Entonces, pues es necesario que nosotros podamos establecer equivalencias entre las unidades del sistema internacional y las de estos países. Por ejemplo, hace referencia a cantidades y unidades de longitud en el sistema inglés. Ya hace un momento mencionábamos la pulgada y nosotros sabemos que una pulgada es equivalente en centímetros a 2.54. Entonces, cuando nosotros pretendemos establecer relaciones entre una unidad y otra, es necesario que nosotros podamos conocer esto que mencioné, que se establece como una equivalencia. Cuando ustedes, por ejemplo, disfrutan un partido de fútbol americano, hay un concepto que constantemente están repitiendo y es el número de yardas ganadas. Entonces, también en esta página que mencioné, página 10, podemos encontrar la equivalencia entre yardas y pulgadas o yardas y pies. La actividad que ustedes van a realizar el día de hoy es responder la siguiente pregunta. Imaginen que ustedes necesitan comprar pintura para pintar o para redecorar su habitación. Entonces, ustedes consiguen una cubeta de pintura que tiene un contenido de 19 litros. Si ustedes pretendieran separar esta pintura en unidades más pequeñas, en este caso vamos a considerar los galones, la pregunta sería, ¿cuántos galones vamos a obtener a partir de esa cubeta de 19 litros? ¿En dónde me voy a apoyar para poder responder esta pregunta? Bueno, la información la van a obtener de la tabla C5 que aparece en la página 11 de su libro. Recuerden, la pregunta que deben responder para la actividad de esta sesión es la siguiente. Con una cubeta de pintura de 19 litros, ¿cuántos galones obtengo de manera equivalente? Pues esto sería todo y estoy en espera de sus actividades.